Dios te bendiga. Si estás aquí por primera vez en este canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, que compartas y que le des like al video. Muchas gracias por estar aquí, y los que ya están suscritos a este canal, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Quiero compartir con ustedes acerca del origen de los cardenales. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice la Escritura: y Él mismo dio a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Si usted pone atención a estos ministros, en ningún lado aparece el cardenal. Después del Papa, los hombres de más alto rango de la Iglesia Católica Romana son un grupo de hombres llamados los cardenales. Y sabemos muy bien que el Eterno nunca habló acerca de ellos. Nunca encontramos indicación alguna de que haya ordenado a un grupo de cardenales. Entonces, ¿cuál es su origen? Al indagar sobre este particular, no tardamos en descubrir que los cardenales eran un grupo de líderes sacerdotales de la antigua religión pagana de Roma, mucho antes de Mashiach. Más tarde, cuando vinieron el Imperio Romano y todo su paganismo, unieron todos sus esfuerzos produciendo la Iglesia Católica Romana. El oficio pagano de los cardenales continuó. Los cardenales no son los sucesores de los apóstoles, sino los sucesores de los sacerdotes paganos de la Babilonia que heredó Roma. En el libreto "Esta es la Iglesia Católica", publicado por los Knights of Columbus, la organización civil católica, leemos: en tiempos pasados los cardenales eran los jefes clericales de Roma. La palabra se deriva del latín cardo, o sea, bisagra, y así se referían a los miembros principales del clero. De modo que la misma Iglesia Católica admite que los cardenales eran originalmente los líderes del clero pagano en la vieja Roma, los sacerdotes de la bisagra. Pero ¿quiénes fueron estos sacerdotes de la bisagra? Con un estudio más profundo, hallamos la evidencia inconfundible de que estos sacerdotes de la bisagra eran los sacerdotes de Janos, el dios pagano de las puertas y las bisagras. Como dios de las puertas y las bisagras, Janos era llamado Dios de los principios, por lo cual el nombre del primer mes del año en el idioma inglés es January, enero, dedicado a este demonio. Y por otra parte, el mismo idioma se designa a los porteros con el nombre de Janitor, palabra derivada de Janos. Janos, el portero, era conocido como el abre y cierra, el que recibe y el que despide. Por esto era tan conocido en el Asia Menor el culto al Dios que abre y cierra. Justamente este Dios de los principios era la característica que tenía. Incluso mucho antes de que apareciera la Roma pagana o papal, en la remota antigüedad de Babilonia existía una orden similar de altos sacerdotes muy bien conocida: el colegio cardenalicio. Dice Hislop, con el Papa como líder, y es copia exacta del falso colegio original del Concilio de Pontífices de Babilonia. En Ezequiel capítulo 23, versículo 14 y 15, dice: y aumentó sus prostituciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos de talabartes por sus lomos y turbantes de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos parecer de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, naciones en tierra de caldeos. ¿Se dan cuenta? Estas mismas vestimentas rojas eran usadas por los sacerdotes de la bisagra, los cardenales de la Roma pagana, los cuales eran conocidos también
como los flamantes. Este título fue tomado de la palabra flamor, que significa uno que sopla o prende el fuego sagrado. Eran los que mantenían la llama sagrada, entre comillas, la cual avivaban con el abanico místico de Bacchus. Y al igual que el fuego que preservaban, sus vestimentas eran de color rojo brillante. Y aún hasta el día de hoy, los cardenales usan las vestimentas del mismo color. Los flamantes eran siervos del Pontifex Maximus en los días paganos, y los cardenales son los siervos del Papa, el cual proclama ser también el Pontifex Maximus. Los flamantes se dividían en 3 grupos diferentes. En la actualidad, los cardenales están divididos asimismo en 3 grupos distintos: cardenales obispos, cardenales sacerdotes y cardenales diáconos. Miembro del Colegio Sagrado de Cardenales, cuyos deberes incluyen elegir el Papa, actuando como sus consejeros principales y ayudando en el gobierno de la Iglesia Católica Romana en todo el mundo. Los cardenales sirven como funcionarios principales de la curia romana, la burocracia papal, como obispos de diócesis importantes y frecuentemente como enviados papales. Ellos visten el vestido rojo distintivo. Ha sido dirigido como la eminencia y son conocidos como príncipes de la Iglesia. Los eruditos han disentido sobre el origen del título. Hay, sin embargo, consenso tentativo entre los eruditos modernos que la palabra latina cardinalis, desde la palabra cardo, el pivote, el quicio, era primeramente usada durante las invasiones de los bárbaros de Europa Occidental para designar un obispo, quien era incorporado al cargo del obispado vacante después de vencer a su oponente. En Roma, las primeras personas en ser llamadas cardenales eran los diáconos de las 7 regiones de la ciudad. A principios del siglo VI, cuando la palabra comenzó a significar principal, eminente, superior, el nombre se dio también al sacerdote mayor en cada una de las iglesias tituladas, las parroquias de Roma, y a los obispos de las 7 sedes que circuncidan la ciudad. Por el siglo VIII, los cardenales romanos constituyeron una clase privilegiada entre el clero romano. Ellos tomaron parte en la administración de la Iglesia de Roma y en la liturgia papal. Por decreto de un sínodo del 769, solo un cardenal era elegible para llegar a ser papa. En el 1059, durante el pontificado de Nicolás II, los cardenales cedieron el derecho de elegir el papa. Por un tiempo, este poder fue asignado exclusivamente a los obispos cardenales, pero el Tercer Concilio de Letrán, en el 1179, apoyó el derecho al cuerpo entero de cardenales. En ciudades, a excepción de Roma, el nombre comenzó a ser aplicado a ciertos eclesiásticos como una marca de honor. El ejemplo más reciente de esto ocurre en una carta enviada por el Papa Zacarías en el año 747 a Pepino III, el Corto, rey de los francos, aplicando el título a los sacerdotes de París para distinguirlos del clero del país. Este significado de la palabra se esparció rápidamente y desde el siglo IX varias ciudades episcopales tuvieron una clase especial entre el clero, conocido como cardenales, y el uso del título fue reservado para los cardenales de Roma en el año 1567 por Pío V. El Colegio de Cardenales, con su estructura de 3 órdenes, ya dijimos, obispos, sacerdotes y diáconos, tuvieron su origen en la reforma de Urbano II, desde el 1088 al 1099. Estos rangos dentro del Colegio de Cardenales no corresponden necesariamente al rango de ordenación de un cardenal de ordenación. Por ejemplo, el obispo de una diócesis tal como Nueva York o París puede ser un sacerdote cardenal. Desde el tiempo del papado de Aviñón,
en el 1309, la cuestión del Sagrado Colegio Internacional fue impuesto con una gran insistencia. Una reforma bajo Sixto V, en el 1585, intentó proveerla para ello. La cuestión ha continuado para levantarse en varias ocasiones, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Los obispos cardinales son los sucesores de los obispos de las sedes simplemente fuera de Roma. Había 7 de estas sedes en el siglo VIII, pero el número se redujo luego a 6. Con anterioridad a 1962, cada uno de los obispos cardenales tenía completa jurisdicción en su propia sede. Desde entonces, sin embargo, ellos conservan únicos el título sin ninguna de las funciones, las cuales pasaron a un obispo actualmente residente en la sede. En 1965, Paulo VI creó cardenales entre los patriarcas católicos orientales y arreglaron que ellos debían llegar a ser los obispos cardenales sobre el título de sus sedes patriarcales. La segunda y la más grande orden en el Sagrado Colegio, entre comillas, es que de los sacerdotes cardenales, los sucesores del primer cuerpo de sacerdotes servían a las iglesias tituladas de Roma. Desde el siglo XI, esta orden ha sido más notoriamente internacional que las órdenes de diáconos y obispos cardinales, incluyendo los obispos de sedes importantes por todo el mundo. Los diáconos cardenales son los sucesores de los 7 diáconos regionales. Por los siglos X y XI había 18 diaconados en la ciudad, y la reforma de Urbano II asignó un diácono cardenal a cada uno de ellos. Originalmente la orden se limitó a los que habían avanzado no más allá del diaconado. Luego la legislación prescribió que un diácono cardenal fuese por lo menos sacerdote. Juan XXIII y Paulo VI, después de nombrar los diáconos cardenales, que no eran obispos, inmediatamente los consagró obispos. El número total de cardenales se fijó a 70 por Sixto V en el 1586, del cual 6 eran obispos cardenales, 50 eran sacerdotes cardenales y 14 eran los diáconos cardenales. Juan XXIII eliminó la restricción de 70 y desde entonces el número ha llegado a más de 100. Los nuevos cardenales solo son nombrados por el Papa. Él llama a un consistorio secreto, una reunión de cardenales, y anuncia a ellos los nombres de los nuevos cardenales. Los cardenales nuevamente nombrados entonces reciben el birrete rojo y el anillo simbólico de la oficina en un consistorio público. Toda esa ceremonia viene de Babilonia. Así que usted ya sabe que todo ese servicio no es más que paganismo babilónico. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shalom Ubrajot.